Un saludo con todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Elkin Darío Pardo Obregón, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja. Yo he escogido esta carrera de Ingeniería Ambiental porque me gusta mucho la naturaleza y me gustaría poder mantenerla así por bastante tiempo, al igual que nuestras futuras generaciones también se la puedan disfrutar al igual que lo hacemos nosotros. Además porque como hoy en día se puede observar, existen muchos impactos ambientales, como sería el calentamiento global, el uso excesivo de plásticos, entre otros más. Por esta razón es por lo que a muchas de las especies las estamos poniendo en peligro de extinción. Lo que me gustaría hacer es concientizar a la gente de que trate de hacer un cambio por el bien de la naturaleza y por el bien nuestro. Hoy les voy a explicar sobre el análisis del proceso de combustión. El establecimiento de una base común para los procesos de combustión, cuando dos o más sustancias sufren una reacción química, se hace necesario establecer un estado de referencia que sea común a todas las sustancias que participan en la reacción. Además, es necesario tener en cuenta los cambios de la energía interna del sistema que tienen lugar debido a la energía química liberada o absorbida durante la reacción de los compuestos químicos. De esta forma, debe establecerse un valor de referencia que puede emplearse para encontrar la energía interna de los reactivos antes de la reacción y los productos después de la reacción. Base de la entalpía igual a cero. Una elección simple para el estado de referencia sería tomar la entalpía estándar igual a cero. Esto sería para que todas las entalpías tengan un valor positivo. Se asigna como estado estándar de referencia de todos los elementos a la entalpía estándar igual a cero, a temperatura de igual 25 grados centígrados, 77 Fahrenheit o en presión de una atmósfera. Cuando el elemento existe en la forma química estable de un gas diatómico, por ejemplo, de nitrógeno molecular, oxígeno e hidrógeno y entre otros más. Y el valor de la entalpía para los elementos en cualquier otro estado se encuentra aplicada a la relación de entalpía menos entalpía de referencia es igual a la entalpía menos entalpía estándar y esto a su vez sería a la integral de los datos de la entalpía estándar y los datos que nos da el ejercicio. Y también la energía interna se la puede calcular de manera muy fácil, estableciendo la relación de energía interna es igual a la entalpía estándar menos la presión estándar por volumen estándar. Y el volumen estándar se lo puede calcular con los datos de presión, volumen y temperatura que nos dé el ejercicio. Entalpía de formación. Cuando se forman las moléculas, a partir de los elementos se requiere un aporte o una liberación de la energía química para completar la reacción. Esto se lo puede expresar en la entalpía es igual al incremento de la entalpía sub F más la sumatoria de N sub I por la entalpía sub I, donde el incremento de la entalpía sub F es la entalpía requerida para formar la molécula a partir de los átomos constituyentes para un estado dado o entalpía de formación. El término con la suma toma en cuenta la entalpía añadida al compuesto por los N sub I átomos de cada elemento que constituye la molécula. Esto se lo puede expresar con la fórmula entalpía estándar es igual al incremento de la entalpía sub F más la sumatoria de N sub I y la entalpía estándar sub I. Pero también con esto se puede establecer la relación que la entalpía de un compuesto al estado estándar de referencia es igual a la entalpía de formación al estado estándar de referencia. Entonces con eso podemos establecer que la entalpía estándar es igual al incremento de la entalpía estándar sub F. Además, con todo esto dicho, podemos establecer la siguiente fórmula. La entalpía es igual a la entalpía estándar más el integral de los datos de la entalpía estándar con los datos que nos da el ejercicio. Y también con la otra relación que se dice que es igual al incremento de la entalpía estándar sub F, que viene siendo igualmente más la integral de la entalpía estándar de los datos que nos da y los datos que nos da el ejercicio, donde la entalpía
de temperatura a presión es la entalpía estandarizada del compuesto. Entalpía de combustión. Considérese la combustión de un hidrocarburo general C sub n y H sub m en aire si se acepta que existe exactamente el oxígeno suficiente para reaccionar químicamente con el combustible presente, es decir, que se tienen presentes cantidades estequiométricas de combustible y de oxidante. La reacción de la combustión se escribe C sub n H sub m más A sub 1 oxígeno molecular más A sub 2 nitrógeno molecular produce A sub 3 dióxido de carbono más A sub 4 agua más A sub 5 nitrógeno molecular. Y en la ecuación también se obtiene que A sub 2 es igual a A sub 5, A sub 1 es igual a la sumatoria de n más m dividido para 4, A sub 3 es igual a n y A sub 4 es igual a m dividido para 2. En la combustión con aire, el nitrógeno y el oxígeno del aire están en relación volumétrica. Por lo tanto, se establece que A sub 2 y A sub 1, que es igual a 79 sobre 21, del resultado de 3.76. Con esto también nos dice que el valor de A sub 2 es igual a sub 5 debe ser igual a 3.76 y A sub 1 es igual a 3.76 que multiplica la sumatoria de n más m dividido para 4. En tal caso, nos quedaría la ecuación de esta forma. C sub n H sub m más n que suma a m dividido para 4 oxígeno más 3.76 n más m sobre 4 el nitrógeno molecular que produce n dióxido de carbono más m dividido para 2 agua más 3.76 n sobre más m dividido para 4 y nitrógeno molecular. Aplicando la primera ley, se obtiene que el calor es igual a la sumatoria de las masas por las entalpías de los productos menos la sumatoria de las masas por las entalpías de los reactivos. La reacción se lleva a cabo en las condiciones particulares del estado estándar de referencia, es decir, a la presión de 1 atm con la temperatura mantenida constante a 25 grados centígrados o 77 Fahrenheit por la transferencia de calor desde el reactor. En esa forma, la ecuación escrita en la base molar se transforma en el flujo de calor, que es igual a la sumatoria de las moles por las entalpías estándares de los productos menos la sumatoria del número de moles por las entalpías estándares de los reactivos. Y si se divide toda la ecuación entre la rapidez de flujo molar y del combustible, la ecuación se puede escribir. Además que se tiene una base para este tipo de ecuaciones de combustión. Se obtiene que el flujo de calor dividido para el número de moles del combustible es igual a la entalpía de combustión. Y esto igual es igual 1 sobre el número de moles de combustión que multiplica a la sumatoria del número de moles por a las entalpías estándares de los productos menos la sumatoria del número de moles por las entalpías estándares de los reactivos. La temperatura de la flama adiabática. La temperatura adiabática es la máxima temperatura teórica que la flama de la combustión real de un combustible puede alcanzar, en ausencia de transferencia de calor, que por razones termodinámicas no es factible evitar, con lo que la temperatura efectiva observada siempre es menor. Para esto tomamos la ecuación antes ya dada, que el calor es igual a la sumatoria de las masas por las entalpías de los productos, menos la sumatoria de la masa y las entalpías de los reactivos. Para acoplarla de la siguiente manera, que sería la sumatoria de las masas por las entalpías de los productos es igual a la sumatoria de la masa por las entalpías de los reactivos.
Y nos dice, suponiendo que los reactivos entran al reactor en un estado estándar de referencia, la ecuación con base en la unidad molar del combustible queda 1 dividido para el número de moles sub F de la sumatoria del número de moles por las entalpías de los productos es igual a 1 dividido para el número de moles sub F de la sumatoria del número de moles por las entalpías estándares de los reactivos. Además, cuando se dispone de los datos de la entalpía de combustión para el combustible que se desea emplear, resulta conveniente sustituir la ecuación para eliminar el término de los reactivos. De esta forma, quedando 1 para el número de moles sub F de la sumatoria ante el número de moles I por las entalpías de los productos, que es igual a 1 dividido para el número de moles sub F de la sumatoria del número de moles por las entalpías estándares de los productos menos la entalpía de combustión estándar. En este gráfico se puede observar la relación de la entalpía de combustión y la temperatura de la entalpía de la flama diabética. En este caso podemos observar que en el eje de las X está dada por la temperatura y el eje de las Y vendría siendo la entalpía. Entonces, en este caso podemos observar cómo en la parte de los productos se encuentra una mayor entalpía en relación temperatura-entalpía, mientras que los reactivos obtienen una mayor entalpía. Y como se puede observar en el espacio entre estos dos, vendría siendo conocido como la entalpía de combustión. Vamos a realizar un ejercicio acerca del tema que hemos dado. Por eso nos pide calcular la entalpía de combustión del metano. Que la solución vendría siendo que para el metano CH4, la ecuación de combustión se escribe de la siguiente manera. El metano más 1 del oxígeno más 3,76, 1 más 1 del nitrógeno molecular, produce dióxido de carbono más 2 moles de agua más 3,76, 1 más 1 del nitrógeno molecular. Además, es necesario conocer los valores de la entalpía estándar para cada compuesto que interviene en la reacción, lo cual se muestra a continuación. Como se puede observar en la tabla, nos está dando los diferentes elementos que se están utilizando en este momento en la reacción y nos está dando las entalpías estándares de cada uno de ellos. Y para esto, sustituyendo la ecuación y suponiendo que el agua se produce en forma de vapor, se encuentra. Para eso vamos a utilizar la siguiente ecuación que es el flujo de calor dividido para el número de moles del combustible, que es igual al flujo, a la entalpía de combustión, que es igual a 1 dividido por el número de moles del combustible por la sumatoria del número de moles por la entalpía estándar de los productos, menos la sumatoria del número de moles por la entalpía estándar de los reactivos. Entonces, una vez reemplazado esto, se obtendría la siguiente forma, que sería la entalpía de combustión es igual a 1 dividido por el número de moles del metano, y todo eso a su vez, o reemplazando con los valores que vimos en la anterior tabla, que eran los números de moles de las entalpías estándares de cada uno de los compuestos que vimos en los reactivos, menos el producto, obteniendo lo siguiente. Y finalmente, una vez que se realice toda esta operación, se va a obtener el siguiente resultado. Menos 345,10 BTU sobre libra mol. Y que esta también, para hacer su conversión, es necesario conocer las unidades de medida, que es un BTU es igual a 1,05506 kilojoules y un libra-mol es igual a 0,45359237 kilomol. Y haciendo este factor de conversión, obtenemos el resultado final en las unidades de kilojoule sobre kilomol, que sería menos 802,700. Para esto también nos vamos a ayudar de un laboratorio virtual en el cual hay que determinar el calor de combustión. Para esto vamos a tomar como combustible el metanol, que nos pide que anotemos la masa inicial con la cual está iniciando, la cual sería 320,01 gramos.
Luego, el siguiente paso sería esperar a que la temperatura aumente de este para luego hacer con la comparación y determinar el calor de combustión que se ha desprendido el metanol. Ya, entonces hemos esperado a que llegue a una temperatura de 35 grados centígrados. Entonces, una vez con esto, pasamos a notar el valor final de, eh, de los gramos que pesa ahorita nuestro frasco de metanol. Una vez con eso, entonces pasamos a realizar los cálculos para saber cuánto calor fue que desprendió el metanol. Una vez obtenido ya los datos del ejercicio, podemos proceder a realizar el cálculo de la entalpía. Para esto, la ecuación de la combustión del metanol vendría siendo la que se encuentra en la parte de acá arriba, que sería el metanol más 3 medios de oxígeno molecular produce dióxido de carbono más 2 moles de agua. Y también que el valor del incremento de la entalpía del metanol es menos 762 kilojoules sobre mol. Y también los gramos que hemos utilizado ha sido 1,4. Para esto lo que se ha hecho es pues, el valor que teníamos originalmente del metanol y luego se le ha restado para el valor luego de la combustión del metanol, dando como resultado 1,4. Entonces para esto ya hemos realizado la operación con factores de conversión. Entonces tenemos 1,4 gramos del metanol por una mol del metanol que contiene 32 gramos del metanol. Entonces aquí se van gramos con gramos y quedarían moles. Y luego para poder obtener el valor de la entalpía de combustión, lo que hemos hecho es establecer con el valor que nos da del incremento de la entalpía del metanol, hemos hecho que menos 762 kilojoules por una mol de metanol. Entonces, con esa relación se va metanol-metanol, quedándonos el resultado de toda esta operación en kilojoules, y siendo el resultado final menos 33.3375 kilojoules, siendo el resultado de la entalpía de combustión que se obtuvo del etanol. Esto ha sido todo lo que he explicado acerca del análisis del proceso de combustión. Gracias por su atención.